Hola, hola, hola gente, muy buenas tardes. Ya estamos transitando el último día hábil de la semana, al menos para nosotros. Y bueno, como de costumbre, con bastante información, esperemos que la voz nos ayude. Frío en la ciudad de Santa Fe, ¿eh? Ya es un otoño más invernal que otoñal, eh, pero bueno, es lo que nos toca. Eh, Finalmente ayer, después que termináramos el programa nosotros, el gobierno detalló cómo deberían ajustar, digo, hablo en potencial, porque hasta ahora no está sucediendo, deberían ajustar las cuotas de la medicina prepaga, la medicina privada. Y estos valores no van a poder o no podrían superar la cuota del Plan de Salud Médico Asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicado por 1 más la variación porcentual entre índices de precio al consumidor nivel general con cobertura nacional que elabora el INDEC y que está vigente al momento de la facturación correspondiente y el mismo índice correspondiente a diciembre del 2023. Esto lo dijo la Secretaría de Comercio, estas instrucciones que diera el ministro Caputo, tal como había dicho en la antevíspera, que iba a aclarar un poco esta historia, que estaba demasiado confusa y sigue estando demasiado confusa. Porque de esta manera, para poder calcular, a ver si lo podemos aclarar, el valor máximo de la cuota actual, algunos recordemos esto, y lo voy a reiterar incluso varias veces, algunas prestadoras, caso OSDE, para decir uno, factura mes vencido, o sea, en mayo vos pagás lo que es abril. Algunas otras facturan a doble mes vencido conforme las empresas o estén afiliados mediante el mecanismo de empresa. Y otras facturan mes anticipado, o sea, mayo paga mayo. No quiero hacerte más lío y te voy a explicar clarito cómo se debe hacer. Porque mientras que para las cuotas de mayo se debería aplicar, por ejemplo, como máximo un ajuste de 114,6%, conforme dice el gobierno. Es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo. ¿Está? Vamos a poner un ejemplo. Si la cuota es de abril, caso que acabo de decir, el mecanismo por el cual factura OSDE a mes vencido, se deberá multiplicar el valor de la cuota que vos pagaste en diciembre por 1,933. El 1, es porque te da el porcentaje. Para, si tenés una calculadora, bueno, lo haces por 114,6 y te da lo mismo. Pero vamos a repetir claramente. Por la cuota de abril que vas a pagar en mayo, se deberá multiplicar el valor de la cuota que pagaste en el mes de diciembre por 1,933. Si la misma se facturó después del 17 de abril, porque ellos facturan mitad de mes más o menos las prestadoras, sería esto. Ahora, si la cuota es de mayo, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre, pero en este caso por 2,146%. ¿Por qué? Porque estamos agregando un mes más de inflación según el INDEC, ¿ok? En el caso de las facturas previas al 17 de abril, el descuento se va a ver aplicado en la próxima factura, ¿sí? Si es que tu prestador factura antes de los días 17, el descuento recién lo vas a ver
por abril, lo vas a ver en la próxima factura. Y en tanto este importe, yo creo que vale la pena destacar que este mecanismo de ajuste con un límite en la inflación registrada estará vigente por los próximos 5 meses, es decir, hasta el mes de septiembre. Esto es lo que dice el gobierno, o esto es lo que impone el gobierno conforme sus mecanismos legales a las prestadoras de servicio. ¿Qué pasa después de septiembre? Es una discusión que tendremos recién en esa circunstancia. Porque el alcance de la medida es para todos los asociados. Esto vale la pena aclarar. Todos los asociados de cada una de las empresas alcanzada por la medida de tutela anticipada que dictó precisamente la Secretaría de Industria y Comercio a partir del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor. Esto está en el marco de la ley. Y esto es lo que se ha argumentado frente a la justicia, que está remolona en expedirse. Esta medida no discrimina entre usuarios individuales, o sea, el que es en forma directa afiliado a una prepaga. Hay muchos cuentapropistas, gente que no depende de una empresa, pero también involucra a los corporativos y derivados. Las empresas alcanzadas por la medida son, en principio, OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medife, el Hospital Alemán para el caso de Buenos Aires y el Hospital Británico para el caso de la ciudad autónoma, ¿no? de Buenos Aires, que es donde están estos dos hospitales. El resto son coberturas nacional. Por otra parte, en el caso de las empresas, en el caso de que esas empresas se nieguen a limitar el ajuste correspondiente, los usuarios pueden comunicar al 0800 666 1518. Es una línea gratuita de la Dirección de Defensa al Consumidor, o pueden hacerlo también vía mail a consultas@consumidor.gov.ar. consultas@consumidor.gov.ar. Mientras que para formular denuncias pueden ingresar a www.argentina.gov.ar/defensa del consumidor. Y ahí pueden radicar la denuncia que ustedes crean pertinente o la consulta que crean pertinente. Bueno, el gobierno advirtió que si se comprueba el incumplimiento por parte de las empresas de medicina prepaga, va a aplicar una multa diaria equivalente al 0,1%, parece poco, pero espera, de la facturación del grupo económico, de toda la facturación, de acuerdo a lo que establece la ley 27.442, que es la ley de defensa de la competencia. Bueno, a ver, si querés te lo repaso cortito. Si querés saber si te facturaron bien o si te van a facturar bien, tenés que sumarle el 114,6%. Es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre y hasta marzo. Y vuelvo a repetirte cuál es la forma más rápida de hacerla. Tomás el valor de tu cuota de diciembre y lo multiplicás por 1,933. Eso es si la facturación fue hecha después del 17 de abril. Y si la cuota es de mayo, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2,146. ¿Queda claro? Estaba muy turbio antes.
está un poco más claro ahora. Lo que no quedó claro, cómo te van a hacer reintegros en el caso en que ya te hayan facturado. Caso OSDE, por ejemplo. Que si tomás OSDE, vuelvo a repetir, yo soy usuario directo de esa empresa y a mí me llegó apenas la factura del mes anterior de marzo con un descuento apenas del 9%, 9,66%. Con lo cual, bueno, iré a la empresa a averiguar qué van a hacer, si me van a hacer una nota de crédito, qué debo pagar, si pago me van a reconocer intereses, cómo va a ser la historia. Y aquello que vos ya pagaste, ¿cómo te lo van a reintegrar? Porque te puedo asegurar que te vas a sorprender cuando vos factures el mes de diciembre por 1,933. Te va a dar un monto casi 50% inferior a lo que te estuvieron cobrando hasta ahora. En general, yo estoy hablando de un ejemplo, pero en general es más o menos eso, ¿ok? La famosa viveza criolla, que en este caso estuvo en manos de los empresarios de la salud. Esto motivó otra especulación de otra naturaleza. Por eso yo decía, yo creo en la libertad de mercado. De hecho, hay muchos países que son ejemplo de que la libertad de mercado, digamos, dispara la competencia favorablemente para los consumidores. Te ofrecen o mejor servicio, o mejor calidad y mejores precios. Eso es el principio básico de la competencia. Ahora, insisto con el mismo tema. Argentina tiene un tema cultural. Nosotros somos vivos. La famosa viveza criolla está instalada en la República Argentina y es lo que hay que erradicar de una vez por todas y empezar a ser un poco honestos, ¿no? Como aquel ejemplo que alguna vez conté aquí de un país, ya no recuerdo cuál era, un país de Europa, yo creo que del norte de Europa, donde en los subterráneos está puesta, como aquí en Buenos Aires, donde hay subterráneos, las barreras donde vos vas con tu tarjeta y pagás y pasás. Pero hay un par de carriles que no tienen barrera, no tienen nada. Y esos son para aquellas personas en condición de indigencia o pobreza que no tienen dinero para pagar. Ahora, lo sorprendente era o es que registrado en el término de un par de horas pasó una o dos personas por ahí. El resto, cientos de miles de personas, pagaban pagando. Eso es cultura. Eso es educación. Es lo que nos falta a nosotros. Demos vuelta a la página y vayamos al día de hoy, que es un día donde se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. No es un tema menor. Y muchas organizaciones internacionales y nacionales defensoras de la libertad de prensa suscribieron hoy en Santiago de Chile la declaración de Santiago más 30. El pronunciamiento aborda nuevos desafíos políticos, sociales, tecnológicos que encara el periodismo en el mundo. Miren, los medios, y esto es opinión personal, son más que un escenario de crítica para los políticos, los gremialistas, las organizaciones. Los medios son, o deben ser al menos, el puente para la defensa del medio ambiente, para la defensa de los derechos humanos, para
la educación, para la formación de las sociedades, y deben ser celosos custodios de las democracias del mundo. O sea que la función de los medios, cuando alguna dirigencia deportiva, política, eclesiástica se enoja con los medios, es o porque el medio no cumple con su verdadera función, o es porque de pronto están pretendiendo coaccionar la libertad de expresión. La primera vez que se efectuó esta organización internacional defensora de la libertad de prensa también se hizo en Santiago de Chile, por eso vuelve a realizarse, pues se llama ahora Santiago más 30, porque data precisamente de 30 años atrás, esta lucha por la defensa de la libertad de prensa, cosa que no sucede en muchos países. Claramente, si hablamos de América Latina, es sencillito. Tenemos metido a Venezuela, tenemos metido a Nicaragua, tenemos metido a Cuba, donde la libertad de expresión no funciona. Y algunos otros países, como el nuestro, donde a veces los medios terminaron siendo pauta dependientes. ¿Ok? Si esto tiene que ser así, yo creo que el empresario de los medios tiene que dedicarse a otra cosa. Si un periodista trabaja en un medio del que debe ser pauta dependiente, o él personalmente es pauta dependiente, él es el ensobrado, como le dicen ahora, la verdad que falta a su honorabilidad y debiera dedicarse a alguna otra cosa. Pero bueno, existe. Quería decirlo. Ayer hablamos de los fantasmas del Senado, ¿se acuerdan? Esto que van a sobrevolar el Senado teniendo en cuenta lo que puede llegar a suceder con el tratamiento de la ley de bases y la ley tributaria. Bueno, la cuestión es que el gobierno, dada la proximidad de la fecha propuesta por el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias de este año en el Congreso de la Nación, para suscribir con los gobernadores el llamado Pacto de Mayo a realizarse en la ciudad de Córdoba, el gobierno, aun cuando está trabajando arduamente varios de sus integrantes, por orden de Milei ya no es solamente el ministro del Interior y Karina Milei la que están operando allí con los gobernadores y con los senadores, sino que ha mandado a otros funcionarios al Congreso con la idea de explicar un poco mejor lo que significa lo que ya tiene media sanción aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada. Ahora, la aprueben o no, miren, vuelvo a repetir lo que dije ayer. Si cambian una coma nada más, capaz estoy exagerando, pero es así, ¿eh? Si cambian una coma nada más en el Senado sobre el proyecto que tiene, o los dos proyectos que tienen media sanción, tiene que volver a comisiones de diputados, a la comisión que corresponda en diputados y hacer todo el circuito de nuevo. Con lo cual, imagínense, ¿no? Entonces el gobierno, tal lo que dijo en alguna oportunidad, con o sin ley, voy a seguir adelante, dijo Milei. Y algunos lo toman como, y capaz que el tono que haya empleado haya sido un tono de prepotente. Pero en honor a la verdad es que no puede cruzarse de brazos y esperar que alguna vez el poder legislativo, sobre todo la oposición, le dé bolilla para poder gobernar. Su trabajo lo tiene que hacer, para eso lo votamos. Claro, no lo puede hacer fuera del marco de la ley, pero existen otras prerrogativas de orden jurídico que le pueden llegar a permitir avanzar igual sin la aprobación
de la ley de bases. Y por eso es que siguen organizando este evento que va a ser muy importante en Córdoba. Va a ser un hito en la historia argentina. Hay gobernadores que no van a estar. Se habla de los gobernadores del sur, de los patagónicos, se habla de Axel Kicillof, que obviamente tiene un cuchillo entre los dientes. De todas maneras, Milei dijo: ¿para qué lo voy a invitar? No lo invito, se terminó. Pero el que se quede afuera va a estar marcado por la historia, porque veremos que se ha cambiado o agregado a las 10 condiciones básicas de este Pacto de Mayo. Pero esto va a quedar marcado en la historia porque tiene que ver con una cuestión de compromiso. Quien no cumpla ese pacto quedará realmente escrachado frente a la sociedad de cara al futuro. Así que tendrán que hacer buena letra. Es cierto que nosotros somos un pueblo poco memorioso, pero yo creo que estamos despertando del letargo ciudadano y estamos empezando a mirar un poco la letra chica, a observar, a notar, a tomar detalles para saber quién es quién y acordarnos a la hora de emitir nuestro voto en las urnas. Así que bueno, ahí siguen para adelante para la cita esta del 25 de mayo, que se va a realizar, según el presidente Milei, con o sin ley. No es lo mismo, ¿no? Pero veremos. Yo espero que sea con, porque lo que se trata es, cuando vos haces esto, que es un pacto, digamos, me parece que tiene que haber un cachito de honor, de honorabilidad debe haber. Yo creo que tiene que haber. Y también tiene que haber un poquito de solidaridad para con el pueblo argentino, porque es el que te sentó en ese lugar donde vas a estar. Bueno, veremos qué es lo que va pasando. Quería comentarles que la canciller Diana Mondino, ayer yo no lo hice a este comentario, esto surgió ayer o antes de ayer, ya ni recuerdo, cuando ella dijo que se había hecho la inspección en el observatorio espacial que China tiene, conforme un contrato suscripto en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Neuquén, donde se ha dicho hasta el cansancio que esos 50 años que tiene China, con una posibilidad de renovar a 50 años más del usufructo de esas tierras por las que no paga nada, según Mondino, se han creado muchos fantasmas respecto a eso. Yo creo que no, que se equivoca Mondino, pero bueno, no importa. Lo cierto es que ahora aclaró, porque ella dijo, se fue a inspeccionar, pero no vimos nada, porque los chinos son todos iguales. Y ahí apareció, viste, la oposición a decir que era discriminación, que, bueno, todas esas historietas, ¿no? Bueno, aclaró en el día de hoy, está en Francia, ahora ya estuvo en China, dijo que el swap va a venir a la Argentina, va a continuar, dijo que se establecieron muchas formas de negociación comercial con China, que no tiene nada que ver con lo ideológico, y recordemos que no es un tema menor, porque uno no puede descartar como mercado importante, con poder adquisitivo y con una gran densidad demográfica, a China como un gran consumidor nuestro, y es uno de los principales consumidores de carne, de soja y de muchos otros productos que exportamos nosotros. Con lo cual, ¿para qué llevarte mal con China? Sin una tontera. Ahora, esto no significa que vos tenés que aplaudir a lo que no es una democracia, cuando vos sos un defensor de la democracia. Y cuando vos vivís en un país que, por sobre todas las cosas,
luchó mucho para recuperar hace 41 años una democracia que se había quitado. Bueno, eso es lo que pasa en China, ¿no? Xi Jinping no es muy demócrata, que digamos. Y todo es del Estado allí. Son culturas totalmente distintas. De todas maneras, les ha permitido ser una de las principales potencias económicas del mundo. Y ahí está par con Estados Unidos. Es más, Estados Unidos es deudor de China. En las cuentas que tienen ellos, ¿no? Entre las exportaciones y las importaciones. Bueno, Diana Mondino aclaró esto. Ya dijo, cuando me refería a que son todos iguales, también los que fueron a inspeccionar son todos iguales, los argentinos. Dice que quiso decir que eran todos iguales, que no estaban vestidos de militares, porque ¿qué dijimos todo? ¿Y qué sabemos todo? Que no existe la actividad privada en ese orden en China. Depende de las Fuerzas Armadas chinas. Mondino lo que dice que cuando quiso decir son todos iguales no había ninguno vestido de militar o con uniforme militar, y que tampoco los nuestros que fueron a inspeccionar eran militares. Yo creo que no era así, pero bueno, es muy delicada para arreglarlo y lo arregló de esa manera. Pero volvamos a comentarle lo que es más importante. La canciller Diana Mondino está realizando gestiones diplomáticas en Francia tras años de ida y vuelta. Nuestro país, la República Argentina, recibió oficialmente lo que se llama la hoja de ruta, entre comillas, ¿no? Para iniciar el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE en su sigla, ¿no? Un grupo de países desarrollados que promueve el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Diana Mondino participó de la ceremonia del Consejo de Ministros que se realizó, la vemos ahí en la foto y precisamente en el momento de hacer uso de la palabra. Bueno, esto es en Francia, y celebró el Consejo la bienvenida del organismo, o celebró Diana Mondino, mejor dicho, la bienvenida del organismo internacional. Y la voy a citar textual, dijo: pasaremos por la condición rigurosa que siempre se le exige a los países, pasaremos por esto en el proceso tratando de lograr un cambio de calidad de el que nuestro país necesita, dijo la canciller. No es un tema menor. Añádese que la Argentina, por distintas razones, no puede pasar ese filtro. Y sí, para nosotros es muy importante. Para los argentinos, no para los políticos, no para Milei. Para los argentinos es importante. Doy vuelta a la página y les cuento que el presidente Javier Milei consideró que en la Argentina no existe atraso cambiario, sino un reacomodamiento de precios relativos de la economía, y justificó además esa postura. Miren, el tema es muy técnico, pero yo lo voy a citar y al final les voy a aclarar. Si bien es imposible conocer los parámetros profundos, preferencias, tecnologías y dotaciones para toda la humanidad en el presente y el futuro, por lo que solo de casualidad un ser humano podría determinar el vector de precios de equilibrios y con ello hablar del desvío, al menos de corto, podríamos preguntarnos si un cierto marco de política implica un sendero en dicha dirección, dijo Milei. Y agregó: superávit financiero en el Tesoro, la base monetaria constante, la brecha casi nula, con compra de reservas netas, saneamientos del balance del Banco Central, levantamiento de restricciones en el mercado cambiario todos los días hasta que un día se termine el cepo, dijo Milei.
y se preguntó, ¿estamos frente a un caso de apreciación cambiaria o a un caso de reacomodamiento de precios relativos donde la Argentina es cara en dólares, reconoció, dada su estructura fiscal y regulatoria? Es muy técnico entender esto, y es verdad lo que dice. Ahora, todo bien, señor presidente. Insisto, técnicamente es entendible y es comprensible, pero no somos todos técnicos. Y aunque como en todo hay una mitad de la biblioteca que va a estar de acuerdo, en materia de economía pasa lo mismo que en derecho y en tantas otras cosas, y en Argentina más que nada. En Argentina vos decías A y al toque ya tenés a alguien que te dice B, ¿no? Bueno, lo cierto es que en el mientras tanto, es urgente, señor presidente, dar una señal positiva, concreta, real, que comience a inflar un poquito los bolsillos de la gente, y eso en realidad es ahora, es ya, no hay forma de dejarlo para un futuro demasiado lejano. El pueblo está haciendo un enorme sacrificio. Por ahora sigue acompañando. Pero miren, de una piedra no se puede sacar agua. Entonces, acompañará hasta donde pueda llegar. Cuando ya no se puede llegar más, es imposible, señor presidente. Por lo tanto, me parece que urge tratar, en la medida de lo posible, aunque no lo haya prometido, acortar los plazos lo máximo que se pueda. Porque hasta ahora aquel o aquellos grupos económicos que estarían dispuestos a invertir inmediatamente, usted asumiera, 10.000 millones de dólares, no aparecieron. ¿Se acuerda que usted lo dijo en pantalla, señor presidente? Bueno, no aparecieron. Entonces, digo, ¿mintió? No, no mintió. A lo mejor, cuando se encontró con lo que se encontró, evidentemente no tuvo la posibilidad de lograr ese objetivo. Pero el tiempo es el mejor testigo de todo lo que sucede, pero también en este momento, donde gobiernos populistas anteriores nos enterraron económicamente, nos sepultaron y generaron la mayor pobreza de la historia argentina, el tiempo para el pueblo empieza a ser oro. Así que urge que se resuelva esto definitivamente. Pero me quiero apartar, un poquitín nada más de la cuestión política y económica, aun cuando el tema que quiero traerles a la postre tiene que ver con lo político y lo económico, porque en realidad todo termina de esa igual manera. Por eso mi editorial de hoy titula El acoso escolar. Y me vino a la memoria palabras que usted seguramente, frases, o una frase que usted seguramente habrá escuchado más de una vez. Yo al menos la utilizo a menudo. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Esta frase se le atribuye a Pitágoras y hoy más que nunca para nosotros cobra vigencia, para el mundo cobra vigencia. Miren, no todo en nuestras vidas debe ser política o economía y por eso, menos aún cuando ambas cosas dependen de la educación, de la formación que damos a nuestros hijos. Y desde la primera edad hasta la adolescencia, al menos.
Niños y jóvenes de ambos sexos son el futuro de nuestra sociedad. Son la prolongación de lo que desde casa enseñamos. Ellos serán los dirigentes del mañana. Y lo serán conforme los ingredientes que nosotros colocamos en sus cabecitas y en sus actitudes. Hoy, sin embargo, vemos soledad, tristeza y miedo, que son tres elementos que nutren el acoso escolar. Y así lo advierten desde organizaciones, por ejemplo, como Bullying Sin Fronteras, a la hora de definir una práctica que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Según la UNESCO, el problema está presente en todos los países, donde un número importante de niños y niñas, adolescentes incluidos, se enfrentan a la violencia en las escuelas y al acoso, incluido el ciberacoso, lo que repercute en su salud, en su bienestar, en su educación, pero también en la educación, o en el bienestar, mejor dicho, de toda la familia, y por ende de la sociedad. En el año 2013, yo recuerdo por iniciativa de la organización no gubernamental Bullying Sin Fronteras, un día como el de ayer, solo que ayer me faltó tiempo para poder recordarlo, un 2 de mayo, fue establecido como el Día Mundial contra el Bullying, con el objetivo de generar conciencia en las comunidades sobre este grave problema y trabajar en la aplicación de medidas que permitan reducir los riesgos y evitar la violencia en las aulas. En la actualidad, en la mayoría de los ámbitos escolares existen protocolos de actuación para dar respuesta a los casos que se presenten. Se estima que en nuestro país, escúchenme bien, no por imposición, sino que lo digo bien, lo digo de onda, porque en nuestro país 7 de cada 10 niños y adolescentes padecen este tipo de situación que se presenta como un hostigamiento y que se manifiesta a través de burlas, de apodos ridículos, de ridiculización y también con mucha crueldad. Claro que no tienen los mejores ejemplos a veces de los hombres públicos, hombres y mujeres públicas, ¿no? Vaya, recordemos el reciente clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner el sábado en Quilmes. Recordemos la respuesta del presidente, utilizando ambos, una expresidente, otro actual presidente, expresiones soeces y cargadas de bullying, diría yo en definitiva. Miren, en algunos casos, estas agresiones en los jóvenes suelen ser graves. En los últimos años, con el incremento del número de usuarios menores en Internet y las redes sociales, este tipo de ataques se han trasladado al mundo virtual. ¿Cuál es el control que papá y mamá pueden llegar a tener en el uso de estas técnicas por parte de los hijos? Buena pregunta, ¿no? Miren, bajo la forma de violencia digital, denominada también ciberbullying, se esconden prácticas de acoso, de exclusión, de manipulación, tanto en plataformas digitales como en las redes sociales. El objetivo es siempre el mismo, denigrar, humillar a la víctima,
es el acoso escolar a través de correo electrónico, de mensajería instantánea, de redes sociales, de mensajes de textos o imágenes digitales enviadas a través de teléfonos móviles. Hoy todos los chicos tienen un teléfono móvil. Aún los pobres, porque estoy seguro que alguien estará diciendo, no todos. Aún los carenciados. Ocurre con frecuencia que los adultos no prestan suficiente atención o subestiman el pedido de ayuda de las víctimas cuando denuncian actitudes de acoso en el aula por parte de sus compañeros. Bueno, chiquito, ya va a pasar. No es así. En estos casos lo que se debe hacer es promover espacios de diálogo para escuchar a los adolescentes que presentan síntomas de ansiedad, malestar físico o baja autoestima, ya que estos pueden ser señales de alguna de las situaciones de acoso y de violencia escolar. He leído mucho antes de poder contarles esto. Y hay especialistas en la temática que observan que se trata de un fenómeno que está presente en muchas aulas y por esa razón la tarea de prevención debe involucrar al conjunto de la comunidad educativa, incluyendo a padres, a maestros, estudiantes. Es fundamental que en el ámbito escolar se promueva el respeto a las normas de convivencia y al mismo tiempo se fortalezcan los vínculos entre la escuela y la familia. Se debe tener siempre presente que el ámbito escolar debe ser un espacio de inclusión. Inclusión. Un documento publicado por UNICEF señala que a medida que las dinámicas sociales han ido cambiando a lo largo del tiempo y debido al auge y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, como Internet o los teléfonos móviles, los niños y los adolescentes están cada vez más expuestos a nuevas formas de acoso escolar. La familia y la escuela son los agentes socializadores más importantes que tiene una comunidad. Es allí donde confluyen la mayoría de los niños y de los adolescentes. Después cada cual a su hogar y cada cual se va dispersando en distintos tipos de actividades extracurriculares. Pero es en la escuela, es en los colegios, primarios y secundarios. Vaya también en las universidades, Pero ahí ya hay más herramientas para la autodefensa. Entonces de ahí la necesidad de que todos los adultos que participen en formación de los niños y de los adolescentes eduquen en el respeto hacia la otra persona como una forma de mejorar las relaciones tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Es importante reflexionar sobre el lugar que ocupan cada uno y la función que cumple la institución educativa, pero también el rol del entorno familiar en la prevención del problema. Va bien y vale que cuando tu niño o niña o tu adolescente, hombre o mujer, se reúnen en tu propia casa, pares un poquitito la oreja, a ver qué hacen. Miren un poquitito. Esto no significa espiarlos, no significa violar su intimidad como nos quieren meter o nos quisieron meter en la cabeza. Significa laburar de papá y de mamá. Eso es lo que significa. Cuando se está frente a una sospecha de una situación de acoso escolar, se debe intervenir y evaluar cada caso en particular y, si es necesario, adoptar medidas para detener las conductas de hostigamiento. En lo inmediato, si no se va potenciando con desenlaces lamentables.
No se debe dejar pasar el tiempo o continuar con las actividades como si nada hubiera pasado, ya que eso puede resultar muy perjudicial para las víctimas. Miren, para hacer más efectiva la lucha contra este problema, la comunidad educativa debe estar atenta a cualquier señal de acoso escolar y contar además con un protocolo de actuación, además de establecer pautas de disciplina. Es absolutamente lamentable que las organizaciones gremiales y los entes oficiales jamás se reúnen con los educadores o los padres, que son los verdaderos, no con los dirigentes, con los educadores y con los padres de los estudiantes, para capacitarlos, para formarlos, para fijar protocolos, para aplicar precisamente a través de los docentes, a través de los padres. No, solo saben hablar de paros, de emitir consignas hostiles para con las instituciones de la República, sembrando otro mal ejemplo. Eso también es bullying, aunque en el campo de la política le demos otros nombres. Y quiero cerrar esto una vez más, apelando a la frase de Pitágoras: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Clarito, ¿verdad?